Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro. Bienvenidos a la semana número 17 del curso de Economía. Muy bien, el tema a tratar en la semana 17 es balanza de pagos. Pero, ¿qué es una balanza? Nosotros tenemos en la mente una balanza clásica de dos lados, ¿ya?, que tienen que estar en perfecto balance. Pero la balanza de pagos, para los buenos entendidos, es el registro estadístico y sistemático, ¿ya?, de las transacciones de bienes, servicios, rentas, oro, capital, transferencias entre una economía y el resto del mundo en un periodo dado, ¿no? Entonces, esta balanza lo que va a medir es todos los ingresos, ¿ya?, todos los ingresos y salidas de estos servicios, renta, oro, capital y otros, entre nuestra economía, si hablamos de la balanza de pagos peruana, y el resto del mundo, ¿ya? Según el artículo 73 de la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, el decreto 26123, ¿ya?, esta entidad formula exclusivamente la balanza de pagos. Es decir, ¿ya?, la balanza de pagos es hecha por el Banco Central de Reserva, ¿ya?, que desde 1950 sigue los lineamientos y las modificaciones según el libro número 5 o el manual número 5 de la balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional. Recuerden que nosotros somos una economía liberal, pero dependemos, ¿ya?, de los lineamientos del Fondo Monetario Internacional a ser nuestro mayor acreedor, ¿ya? Nosotros tenemos deuda externa y le debemos a ellos. Entonces, ellos siempre están vigilantes y dan las normas para el tema de nuestra balanza de pagos y poder ver nuestra economía. Veamos un poco la estructura. En términos generales, la estructura de la balanza de pagos registra operaciones económicas por partida doble, por esos dos lados en la balanza, como vemos en el diagrama, ¿ya? Por un lado, se registra el débito, ¿ya?, o salida. Y por el otro, el crédito. El crédito o ingreso, ¿no? ¿Ya? Esta incorporación de los rubros debe arrojar un saldo a favor o en contra, una balanza favorable o desfavorable. Pero la idea es mantener un equilibrio, ¿ya? Entiendan que lo que se va a medir, ¿ya?, en términos de, obviamente, millones en dólares, porque lo que pasa es que cuando hacemos una balanza no podemos decir, ingresa 10.000 cabezas de cuy, ¿ya?, sale 10.000 cabezas de pollos, no entran 15 toneladas de plátano, sale 1 tonelada de papa. No podemos hacer eso, recuerden, entre diferentes unidades no se puede medir. Entonces, todo lo llevamos en dólares, su equivalente en dólares. $1.000.000 por exportación de ganado, por importación de tal producto, ¿ya? Entonces, quiero que entiendan, y para que entiendan bien el tema de la balanza de pagos, véanlo así. Chicos, en su bolsillo derecho entra dinero, en su bolsillo izquierdo sale dinero. ¿Qué es lo mejor? ¿Que entre o que salga? Que entre, me dirán. En la balanza de pagos también se toma en cuenta ese saldo favorable. Y es desfavorable cuando lo que sale es más lo que entra. Pero en la balanza uno tiene que buscar el equilibrio. Que el dinero que entre en tu bolsillo sea el mismo que va a salir, que es tu egreso. Entonces, vamos a medir nuestra economía, todo llevado a dólares. Los dólares que ingresan a nuestra economía frente a los dólares que salen de nuestra economía. Eso lo vamos a ver en la balanza. Y la balanza se divide en 5. La balanza en cuenta corriente, la balanza en cuenta financiera, la balanza de financiamiento excepcional, la balanza de flujo de reservas netas del BCR, del Banco Central de Reserva, la balanza de errores o omisiones netos. ¿Ya? Son las 5 balanzas que vamos a ver su estructura y qué se pone en esta balanza. La primera es la balanza en cuenta corriente. La balanza en cuenta corriente tiene subbalanzas en 4.
es la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de renta de factores, la balanza de transferencias corrientes. Entonces, primero, ¿qué es la balanza comercial? Registra las transacciones de bienes, servicios, rentas y transferencias entre un país y el resto del mundo. Nada más. ¿Ya? Entonces, profesor, recopilemos. La balanza de cuenta corriente lo voy a dividir en estas 4 subbalanzas, ¿ya? Que es comercial, servicio, renta de factores y transferencias corrientes. ¿Ya? Pero lo que se ve es en las transacciones monetarias de estos bienes, servicios y renta de transferencias. Esa es la balanza en cuenta corriente. Veamos en particular la primera, la subbalanza de la cuenta corriente, que es la balanza comercial. Esta balanza comercial, muchos de ustedes de repente no la conocían, pero sí van a entender mucho de esto. ¿Por qué? Se registra el ingreso y salida de divisas generada por las operaciones de compra y venta de bienes al extranjero que pasan por las aduanas. La divisa que nosotros hemos escogido para ver este tema de las balanzas es el dólar, ¿no? Recuerden que las divisas son las monedas más fuertes e importantes que tiene una economía, ¿ya? Y que sirven para hacer frente a sus obligaciones internacionales. Entonces, en la balanza comercial se registran los ingresos y salida de divisas generadas por estas operaciones de compra y venta. Estas operaciones de compra y venta ustedes las conocen como exportación e importación. Las exportaciones es la venta de bienes, ¿ya? Al extranjero y que generan estas divisas. Y las importaciones son las compras, ¿ya? De bienes al extranjero que genera la salida de divisas. Recuerden la balanza, ¿ya? Hace más o menos, desde que Perú es república, nosotros teníamos en este tema de exportación e importación una cuenta en superávit o en déficit. En déficit. ¿Por qué? Nuestras importaciones eran mayores que las importaciones. Es decir, si las importaciones es salida de divisas, de dólares, ¿ya? Las exportaciones son ingresos. Y sabemos que por historia, desde que somos república, ¿ya? Nuestras importaciones, las cosas que compramos al extranjero, nuestros gastos hacia el extranjero son mayores que lo que vendemos al mundo. Entonces teníamos un déficit. En los últimos tiempos hubo un superávit, donde nuestras exportaciones eran mayores que las importaciones y hemos tenido un crecimiento. En años posteriores, 2014-2015, tuvimos un déficit, nuestras importaciones son mayores. Recién el año pasado, el 2016, tuvimos otra vez exportaciones por encima de las importaciones. Entonces tienen que entender que si lo que sale es más grande de lo que entra, es negativo, es déficit, porque las importaciones generan salida de divisas y las exportaciones es ingreso, ¿ya? Entonces, cuando las exportaciones son mayores, nuestro superávit, ¿ya? Es mayor porque más es lo que entra que lo que sale. Y nuestra balanza, si estamos hablando de entrada, está siendo positiva de acuerdo a la imagen, ¿no? Un poquito. No es que tampoco nuestras exportaciones sean muy grandes a comparación de las importaciones. Por ese lado, nosotros podemos decir que hasta ahora, analizando solamente la balanza comercial, está siendo positiva. Pero veamos ahora la balanza de servicios. En la balanza de servicios, a comparación de la otra que ve la entrada y salida de bienes que genera entrada y salida de divisas, en la de servicios registra todas las transacciones de servicios entre un país y el resto del mundo, ¿ya? Entonces, esta balanza de servicios va a medir eso. Por ejemplo, está muy de moda la entrada de extranjeros a nuestro país. ¿Eso qué genera, chicos? ¿Entrada o salida de dólares? En la balanza de servicios, obviamente, ¿ya? Un turista, inglés, japonés, chino, alemán, ¿ya? Norteamericano, cuando viene acá, ¿qué genera? ¿Entrada o salida de dólares? Genera entrada de dólares, porque ellos vienen con sus dólares. Cuando el turista viene acá, ¿qué hace? Trae sus dólares y lo gasta en ¿qué? Pasajes aéreos, pasajes terrestres, hotel, comida, juerga, ¿ya? Porque cuando uno viaja no es solamente turistear y conocer, también es el conocer la noche, conocer los restaurantes, la comida,
Todo eso es entrada de dólares porque esos dólares se quedan acá. ¿Ya? Y como hemos dicho al principio, esta balanza tiene su opuesto, la balanza, su contrabalanza. ¿Qué es eso que genera lo contrario? Si los turistas que vienen acá genera entrada de dólares, ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo que genera salida de dólares? Lo mismo, la contrapartida, que genera lo contrario. Si estamos hablando de entrada de dólares, ¿cuál es la contrapartida o cuál es ese efecto que genera la salida de dólares de servicios de turista? Como bien ya lo han pensado, es cuando nosotros, los peruanos, nos vamos a turistear por el mundo. Tú que me ves quieres ir pues ¿a dónde? No quieres ir a Cusco, quieres ir a Disney. O sea, a ti no te interesa conocer todavía los peruanos, dices. Será pues cuando te toque conocer el mundo, vas a ir a Disney, vas a ir a París y ¿qué? ¿Vas a llevar tus soles? No. Eso es lo que tienes que hacer es comprar tus dólares y tus euros acá, de nuestra economía, y los vas a gastar allá. Lo mismo que los turistas que vienen acá, tú vas a gastar en hotel, vas a gastar en comida, en transporte aéreo, terrestre, todo eso. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué es más? ¿Los turistas que vienen o nosotros que vamos a turistear por el mundo? Los turistas que vienen son más que nosotros que vamos a gastar en el mundo. Entonces, la entrada es más que la salida de dólares. Entonces, nuestra balanza sigue aún positiva. Por eso, sumando la comercial de servicios, sigue siendo un poco positiva, ¿ya? También, eso es en el tema de los turistas, pero también hay otros servicios que menores a un año como comunicaciones, ¿no? Los seguros, servicios financieros, servicios de informática. Por ejemplo, todos nosotros tenemos antivirus, ¿sí o no? Lo hemos comprado, es un servicio que compramos, ¿no? El servicio de antivirus, cuando necesitamos que pasen. Algunos dirán producto, pero bueno, hay también empresas que brindan estos servicios y eso es salida de dólares. Pero la pregunta es, ¿quién hace estos servicios de antivirus o protección? Nuestros grandes hackers de Wilson son llamados a eso y a ellos les pagan estas empresas. Y ese pago de esos servicios es entrada de dólares. Pero obviamente es más la salida. Pero aún así, en la balanza de servicios más la comercial seguimos siendo positivos. Ahora, pasamos a la balanza de renta de factores. La balanza de renta de factores se considera los denominados intereses de la deuda, ¿ya? Remesa de utilidades, dividendo por inversión, que son percibidos por los factores productivos, tanto las rentas de trabajo como las rentas de inversión. Acá un pequeño momento para hacer algo en el tema de la balanza de renta de factores, ya que hablamos de la deuda externa. En la deuda externa vamos a encontrar tres balanzas que van a hablar de deuda externa. Primero, ¿ya? Deuda externa. ¿Cómo? Lo vamos a ver primero en balanza de renta de factores. Después la vas a ver, ¿ya? En la balanza en cuenta financiera. Y en la siguiente es la balanza de financiamiento excepcional. Balanza de financiamiento excepcional. ¿Cómo así? En la balanza de renta de factores, lo que vamos a tener en cuenta, ¿ya? Es el pago, ¿ya? Esto es pago de intereses de la deuda. En cambio, en la balanza en cuenta financiera es el pago de la deuda en sí. Deuda.
y en la balanza de financiamiento excepcional cuando recibimos el dinero de deuda externa. ¿Qué quiere decir esto? En la balanza de renta de factores, lo que vas a poner ahí es el pago de los intereses de la deuda. Es decir, si yo presto 100 soles y digo que voy a pagar 10%, o sea, 10 soles de intereses, ¿ya? Entonces, en la balanza de renta de factores, ¿qué voy a poner? Los 10 soles de los intereses. Y en la balanza de cuenta financiera, el pago de los 100 soles. Pero en la balanza de financiamiento excepcional es en el momento que recibimos la deuda, que nos prestaron en la plata. Y ahí hay que hacer una acotación. Vamos a ver que en el pago de la deuda, de los intereses de la deuda, esto es una salida de dólares. El pago de la deuda también es una salida de dólares. Pero en la balanza de financiamiento excepcional es una entrada de dólares, porque ese es el momento que nos prestaron deuda externa, que nos entregaron la plata. Entonces, hay que diferenciar bien. Cuando hablamos de la balanza de renta de factores, como dice ahí, se consideran los denominados intereses de la deuda. En el momento que nos entregaron ya la plata, nosotros nos comprometimos en pagar la deuda y los intereses, pero en la balanza de factores se paga solo los intereses de la deuda, ¿ya? Entonces, eso es una salida de dólares. ¿Cuál es su contrapartida? Su contrapartida es que en un mundo imaginario nosotros le hayamos prestado dinero a otro país y que nos estén pagando los intereses. Pero como eso no existe, ¿ya? Simplemente está en cero. Ahora, la remesa de utilidades. ¿Qué significa la remesa de utilidades y dividendos por inversión? Remesa es la cantidad de algo que se pasa de un lugar a otro. Entonces, la remesa de utilidades es, se los pongo así. ¿Qué tienen en común la Curazao, Ripley y Banco Azteca? En que todos son empresas extranjeras. Brasileña, chilena y mexicana. Todas estas empresas, díganme, ¿han tenido utilidades? ¿Han tenido ganancias o no? Sí, han tenido ganancias, si no, no estarían acá. Ahora, ¿esos dólares que han tenido de ganancias los van a gastar acá? No, los van a mandar a su país de origen. Y eso es salida de dólares, ¿ya? Entonces, esta remesa de utilidades y dividendos es de las empresas extranjeras que están acá en el Perú, mandan sus utilidades a su país de origen. Eso es salida de dólares. Y la pregunta acá, ¿cuál es? ¿Cuál es la contrapartida que genera lo contrario? Sí, como bien ya deben haber deducido, son las empresas peruanas, pero que están en el extranjero. ¿Cuáles, profesor? No es que haya muchas tampoco. ¿Cola Real tiene sedes en otro país? Sí. El Banco de Crédito del Perú tiene sede en Bolivia y en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, les decía que de una u otra manera, ¿ya?, el que empresas peruanas en el extranjero también están afuera, y cuando ellos tienen sus ganancias, como les decía Gloria, como les decía Cola Real, como les decía de Wong, que tienen empresas afuera, ellos también tienen ganancias y sus utilidades no las gastan en el país donde están, las mandan al país de origen. Pero acá viene la pregunta, ¿qué es más? ¿Las empresas extranjeras que están acá en el Perú y que mandan su dinero a su país, o las empresas peruanas que están afuera y que mandan su dinero acá? Acá son más las empresas extranjeras que están acá y mandan su dinero afuera. Entonces, la balanza es más salida que entrada. Entonces, de la balanza que teníamos en comercial y servicio un poco positiva, ahora va a tirarse un lado a negativa. Todavía sigue siendo positiva, pero ya van viendo cómo se va moviendo la balanza de un lado a otro por las entradas o salidas de dólares, ¿ya? También está en la renta de trabajo. ¿Cómo es eso de la renta de trabajo, profesor? Lo que pasa es que están los salarios, sueldos y prestaciones personales de las embajadas. Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos, ¿ya?, tiene personal de allá, de Estados Unidos, que viene acá. Esas personas vienen por 5 años, 6 años, 7 años, lo que dura un gobierno, más o menos, pues esa es la encargatura, ¿ya?, en promedio. Esas personas les pagan con dinero y con dólares de allá,
pero esas personas tienen que gastar sus dólares acá, tienen que alquilar un cuarto, tienen que comer, poner a sus hijos en colegio y van a gastar acá. Entonces eso es entrada de dólares. ¿Cuál es la contrapartida? Los trabajadores de embajadas peruanas en el extranjero. Cuando mandamos a un delegado extranjero a otro país, va con su familia y les pagan con los dólares de acá del país, pero los gasta en los países de origen. Profesor, ¿y ahí cómo es? Bueno, entre los trabajadores de embajadas que están acá en el Perú y los que están afuera, son casi lo mismo, no hay gran diferencia, así que la balanza se mantiene positiva todavía como estábamos hasta lo de servicios, ¿no? Ahora, eso es en la renta de factores, ¿ya? Ahora, veamos en la balanza de transferencias corrientes, la cuarta subbalanza de la cuenta corriente. En la balanza de cuentas corrientes se registran los ingresos y pagos procedentes de transferencias unilaterales sin contrapartida, es decir, que no tiene contrapartida, tiene solamente un lado de entrada o de salida, ¿ya? Tales como las donaciones, inclusive de especies, ropa, alimento y las remesas de inmigrantes que trabajan en el extranjero. ¿Por qué no tiene contrapartida? Chicos, recuerden el terremoto de Pisco. El terremoto de Pisco fue un desastre nacional y muchos países, empresas y personas se levantaron a ayudarnos. Países que donaron dinero, donaron ropa y bienes y víveres para acá, ¿ya? Personajes del cine, ¿no? Empresas privadas donaron dinero y donaron bienes y especies. Eso no tiene contrapartida, eso es ingreso de dólares, no tiene contrapartida. ¿Por qué? Porque nosotros no esperamos que nos donen para nosotros donar algo. Eso se da en un momento determinado, por eso no tiene contrapartida. Estas donaciones, en el caso de que cuando nos envían, tiene solamente entrada y no tiene salida, ¿ya? Ahora, las remesas de inmigrantes que trabajan en el extranjero. Ustedes que me están viendo, creo que deben conocer a ese familiar que vive en el extranjero. Tío, tía, papá, mamá, que en la época de crisis del general, el primer gobierno de Alan García y que se desató en el shock, ¿no?, de Fujimori en los 90, ¿ya? Mucha gente se fue buscando el sueño americano, ¿no?, o el sueño europeo. El sueño americano, vivir allá, tener un buen trabajo, ¿no? Ahora, ¿saben por qué no nos quiere Trump? Trump no nos quiere no solamente porque somos latinos, no nos quiere porque somos mano de obra barata, ¿ya? Y por ser mano de obra barata le quitamos chamba a los norteamericanos. Somos recontra, ¿ya?, productivos. Tú que me ves, tu mamá y tu papá, ¿de qué hora trabajan? ¿No trabajan de 8 de la mañana, 6 de la noche, 7 de la noche, 8 de la noche? Ya pues, ese es el horario normal que está acostumbrado un peruano. El norteamericano trabaja hasta el mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde. Y nosotros trabajamos sin feriados, sábado y domingo, ¿no? Eso somos recontraproductivos. Pero esa es la segunda, pero la tercera, por la cual no nos quiere Trump, es que nosotros trabajamos y los dólares, en vez de quedarse en su economía, salen de su economía. Toda esa gente que vive allá, en Estados Unidos, ¿ya?, ¿qué hace? Saca esos dólares de su economía y los manda a nosotros. Eso es entrada de dólares. Por eso no tiene contrapartida. Por eso no nos quieren, ¿ya? Porque salía de dólares. Y no solamente es que salía de dólares, el problema de una economía es así. Es como una pista, que cuando falta algo de pista y hay un hueco genera problemas, ¿no es cierto? Igualito. Cuando sale ese dinero va a generar problemas en esa economía. ¿Y qué hace el Estados Unidos? No solamente que esos dólares no van a regresar a su país. El problema es que esos dólares, ¿ya?, tiene que volver a imprimirlos. Porque no regresa a su economía. ¿Quién hace los dólares? No lo hace Perú, no lo hace otro país, los hace ellos. Y tienen que imprimir, es un costo extra. Esos dólares no van a regresar a su economía. Entonces, por eso no nos quiere. Y en esto de remesa de inmigrantes del extranjero, los extranjeros que están en Estados Unidos, en Europa, que tienen familia acá, trabajan allá y mandan, solamente se quedan con lo mínimo necesario para vivir y mandan casi el 60 o 70% de su sueldo a nuestra economía. Eso es entrada de dólares. ¿Y por qué no tiene contrapartida? Porque, ¿cuál sería la contrapartida? El extranjero, el norteamericano que viene al Perú porque su economía está peor que la nuestra y viene y manda soles a su país. No, pues, por eso no tiene contrapartida. La contrapartida
en este caso no existe, es solamente ingreso de dólares, que es un montón, que si ustedes ven en la proporción de ingresos por este tema, es un montón de dinero que sale de las economías como norteamericana o europea. Entonces, ahí terminamos lo que es la balanza en cuenta corriente, ¿ya? Con sus subbalanzas de balanza comercial, servicios, rentas de factores y transferencias corrientes. Hasta ahora nuestra balanza está siendo positiva solamente con la balanza en cuenta corriente. Ahora veremos la siguiente balanza, que es la balanza de cuenta financiera. Y ahora veremos la segunda balanza de pagos, que es la balanza de cuenta financiera. Como ya hemos visto la balanza en cuenta corriente y sus 4 subbalanzas. Ahora seguimos con la segunda balanza, que es la balanza de cuenta financiera. Esta balanza de cuenta financiera, ¿ya?, se registra el ingreso y salida de divisas destinadas a inversiones productivas o especulativas de corto plazo. Se puede indicarlo como movimiento de capitales provenientes del sector público como privado. Acá en la balanza de cuenta financiera está el pago de la deuda externa, ¿ya? El pago de la deuda, no los intereses. El interés ya hemos visto que está en la balanza de renta de factores. Acá en la cuenta financiera se paga la deuda en sí, ¿ya? Y eso es salida de dólares. Pero ¿qué también se registra acá? Las transferencias destinadas a inversiones productivas o especulativas. ¿Cómo es eso productiva? Ya. Ripley, ¿ya?, y Saga, ¿ya?, cuando vinieron acá, ¿ya?, tuvieron que mandar dinero de Chile para comprar el local, levantar el centro comercial, etc. Ese dinero es entrada de dólares. Dólares para invertir, ¿ya?, en lo que es una inversión productiva, en una empresa, en algo a largo plazo, ¿ya? Otra forma de entrada de dólares de inversión, pero especulativa, sino a corto plazo, es cuando alguien está en otro país o una empresa y pone dinero en las acciones de un país extranjero. Por ejemplo, comprar acciones peruanas, ¿ya?, por gente de Estados Unidos o de cualquier otra parte del país. Entonces, cuando mandan dinero para la compra de eso es entrada de divisas, de dinero, de dólares. Pero ¿cuál es la contrapartida? La contrapartida es que también las empresas peruanas han puesto sede en otros países, como le decía Cola Real. Cada vez que Cola Real pone una nueva sede, ¿ya?, en otro país, tiene que mandar dinero, ¿no? Tiene que mandar divisas, ¿ya?, para inversiones a largo plazo. Pero hagamos una diferenciación de inversiones a corto y a largo plazo. Una inversión a largo plazo es aquella donde a la hora que se invierte, como por ejemplo poner una empresa, es una inversión a largo plazo. Cuando uno pone una empresa, no pone una empresa para salir en 1 año, 2 años, sino para estar en el tiempo y ganar dinero, ¿ya? Estas inversiones a largo plazo generan ganancia a toda la economía. Es decir, si yo pongo una empresa, esta empresa paga impuestos, gana el Estado. Esta empresa contrata personal, gana los trabajadores. Esta empresa compra terrenos, gana lo que es inversión por terreno, ¿no? Ganan todos, ¿ya? La ganancia del consumidor tiene productos, el productor tiene ganancias, todos ganan. Pero la de corto plazo es cuando solamente el dueño del dinero, el dueño de la acción, el bien, es el que se ve beneficiado. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo agarro y pongo dinero en el banco, ¿ya?, solo en el banco, el único que se va a ver beneficiado, ¿quién es? Yo, de las ganancias que tengo. Un poco el banco, pero yo. Si yo pongo dinero en acciones, ganan los trabajadores, gana el Estado. No, solamente gano yo. Pero el problema de estas inversiones a corto plazo son las que son llamadas a corto plazo golondrinas, especulativas, no productivas, porque no generan producción para toda la economía, solamente quiere una ganancia para el dueño del capital. ¿Y por qué es golondrina? Porque cuando se hunde una economía, lo primero que saltan son las ratas. Cuando se hunde una economía en el tema financiero, ¿ya?, lo primero que se hunde, ¿ya?, en el caso del barco que decíamos esa igualdad, cuando es una economía no son las ratas, son las acciones a corto plazo, las golondrinas. ¿Tú qué me ves?
Si tú tienes dinero en un banco, por ejemplo, en Estados Unidos, y la economía comienza a caer, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Sacar tu dinero de la economía y llevártelo. Entonces, por eso es golondrino, a corto plazo. Ahora, decíamos que hay inversiones a largo plazo, es poner dinero en empresas en otro país, ¿ya? ¿Y cuál es la contrapartida? Cuando extranjeros ponen dinero acá. ¿Pero qué es más? ¿Las empresas que ponen dinero al extranjero o las empresas extranjeras que ponen dinero acá en el suelo nacional? Obviamente, empresas que ponen dinero acá en el suelo nacional. Entonces, sigue siendo positiva la balanza, ¿ya? Dice, del sector privado se puede incluir inversiones, inversión directa e inversión de cartera, así como préstamos de mediano y largo plazo, para que tú puedas darte cuenta que en el sector privado, el sector financiero te da cierta entrada de dólares. ¿Por qué? Tú estás invirtiendo acá. Por otro lado, el sector público también puedes incluirlo en las operaciones efectuadas del Estado con el resto del mundo, a través de desembolsos, amortizaciones, referidas a la deuda pública externa. Y hacer referencia de los capitales de corto plazo. Los capitales de corto plazo son llamados golondrinos, no especulativos, no productivos, porque no producen nada para la economía, sino solamente le da ganancia al dueño del capital, ¿ya? Ahora, por otro lado, podemos hablar, después de la balanza en cuenta financiera, de la balanza de financiamiento excepcional. ¿Qué es la balanza de financiamiento excepcional? La tercera balanza. También se le denomina cuenta de ajuste. Registra la obtención de recursos financieros en préstamos del extranjero para financiar la balanza de pagos, los atrasos en los pagos y la condonación de deuda pública exterior. La balanza de financiamiento excepcional es la forma, es el momento en que nosotros, ¿ya?, nos pedimos deuda externa. ¿Cómo que deuda externa, profesor? La balanza de financiamiento excepcional es cuando nuestras salidas, nuestras importaciones y en general todas las demás balanzas sean mayor que el ingreso. Entonces, en esta balanza de financiamiento excepcional, cuando las salidas son mayores que los ingresos, para balancear esta balanza, si no genera crisis, como ya hemos visto, ¿qué es lo que hicimos? Nos pedimos dinero, ¿ya? Entonces, balanceamos eso de las entradas y salidas, pero lo que hicimos es simplemente, recuerden, nos hipotecamos para el futuro. Entonces, esta balanza de financiamiento excepcional, ¿ya?, es el momento en que nosotros nos prestamos deuda externa. Acuérdense, la deuda externa, la palabra deuda externa está presente en balanza de renta de factores e intereses de la deuda, la balanza de en cuenta financiera, que se paga la deuda externa en sí, y la balanza de financiamiento excepcional, la balanza de financiamiento excepcional es el momento que nosotros nos pedimos deuda externa, ¿ya? ¿Y cómo nos hicimos de la deuda externa? A través de las derechos especiales de giro, pero eso lo vamos a ver en otras sesiones, ¿ya? Entonces, entendemos que la balanza de financiamiento excepcional es la balanza en el momento que nosotros nos pedimos deuda externa, ¿ya? Ahora hablemos de la balanza de flujo de reservas netas del BCR. Balanza de flujo de reservas netas del Banco Central Reserva. El Banco Central Reserva, como todo banco, cuando se le entrega dinero, en este caso nosotros le hemos entregado nuestro RIN, ¿ya?, acá se registra el incremento de las divisas en poder del BCR, del Banco Central Reserva. Nuestras reservas internacionales, en este caso las divisas, como todo banco, cuando lo ponemos en un banco, esperamos obtener una ganancia, no un interés. Este banco invierte el dinero, las reservas internacionales de divisas del Estado, en acciones seguras, que tiene poca ganancia, pero al ver movimientos grandes, es una ganancia interesante como país. Entonces, acá se registra todo el incremento de divisas del Banco Central que da al país. Entonces, eso es entrada de dólares. Pero cuando hay una pérdida, cuando se invirtió y se perdió, eso sería salida de dólares. Hasta ahí estamos bien. Todavía sigue un poco positiva, un poco. Pero en la cuenta de balanza de errores o omisiones neto, ¿ya?, esta cuenta nos muestra aquellos recursos que estando en la economía no se pueden
explicar o fundamentar su origen o procedencia, ya sin documentación escrita ni nada por el estilo. En esto de errores o omisiones netos, ¿qué entra? ¿Ya? Entra los bienes de turbo, el narcotraficante. Todos los bienes y dinero que se incautó a Vladimiro Montesinos. Es decir, si yo tengo una venta en diciembre, ¿ya? Y no entró en diciembre, si no esperamos el próximo año, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Lo que va a pasar es que esa cuenta pase automáticamente, porque no sé, la ganancia o salida que generó esa operación va a ir al próximo año. Entonces, uno no puede poner en la balanza de pagos dinero, por ejemplo, dinero de turbo narcotraficante, ¿no? Yo no puedo poner dinero de los bienes de la aceitada de Chincheros. No, no puedo poner eso. Yo tengo que poner errores o omisiones neto. ¿No? Y chicos, para hacer simplemente un breve resumen, la balanza de pagos siempre tiene que buscar un equilibrio. Ni debe haber más la salida, ni debe haber más el dinero en esa balanza. En la balanza de balanza de pagos se encuentra la balanza de cuenta corriente, en cuenta financiera, de financiamiento excepcional, de flujo de reservas netas del BCR y la balanza de errores y omisiones netos. Y la balanza de cuenta corriente se divide en balanza comercial, balanza de servicios, balanza de flujo, balanza de renta de factores, ¿ya? Y balanza de transferencias corrientes. 4 son. Y eso sería todo con respecto a la semana de la balanza de pagos. Los espero, chicos, la próxima semana para ver más sobre la economía.